El Real de San Carlos está a 5 kilómetros del centro de Colonia del Sacramento, en la zona desde donde las tropas españolas pusieron sitio a la Plaza Fuerte portuguesa en 1761. Su nombre es un homenaje al rey Carlos III de Borbón. Declarado por el Estado uruguayo como Monumento Histórico Nacional, forma parte del complejo turístico Nicolás Mihanovich, desarrollado por este empresario naviero argentino entre 1909 y 1912. La Plaza de Toros fue construida en 8 meses con el aval del Parlamento uruguayo. Además de la plaza, se realizó allí un hipódromo, un hotel casino, un muelle y un tren que conectaba el puerto con las instalaciones. La Plaza de Toros del Real de San Carlos se inauguró el 9 de enero de 1910 con la actuación de los hermanos Torres, 2 toreros españoles. 8.000 personas colmaron la capacidad de la plaza, llegadas desde Buenos Aires, Montevideo y varias ciudades del país. En la galería de la plaza había una capilla, un restaurante, un escenario donde actuaba una orquesta, bar, oficinas, teatro y enfermería. En el ruedo también se realizaban peleas de boxeo, espectáculos musicales y entretenimientos de todo tipo, como la actuación de Gardel y Razzano, cuando aún no eran tan populares. Durante 2 años se realizaron espectáculos taurinos con un nivel que fue descendiendo paulatinamente hasta que en 1912 fueron prohibidas las corridas bajo la presidencia de Valle y Ordóñez. Si bien se registran 8 corridas oficiales, los locales afirman que fueron cerca de 80 y que los espectáculos se siguieron efectuando incluso después de la prohibición. El centro pasó por prolongados periodos de inactividad y abandono y hubo varios intentos de revitalizarlo. En 1943, todos los bienes del antiguo complejo Mihanovich pasaron a manos de la Intendencia de Colonia, incluyendo la Plaza de Toros, la única que se mantiene en pie en toda Sudamérica. Varias décadas después, la Intendencia Municipal de Colonia elaboró un proyecto de restauración y refuncionalización de la plaza, buscando transformar este monumento histórico en un moderno centro de espectáculos con un aforo para 2.500 espectadores en las gradas y con más de 2.000 en el ruedo. Se reconstruyó 1/3 de las gradas y bajo ellas se ubica un área gastronómica, un museo y una sala de convenciones. En el ruedo se podrán desarrollar espectáculos culturales y deportivos. Es un placer recibir al historiador de la Plaza de Toros del Real de San Carlos, Marcelo Díaz Busquiazo, al arquitecto Guillermo Bordoli, coordinador general de OPP, arquitecto Julio Brancati, director de obra Plaza de Toros del Real de San Carlos de OPP. Bienvenidos. Gracias, muy amable, un gusto estar aquí. Una de las cosas maravillosas que tiene esto es que no siempre el nacimiento y el porqué de las cosas es un estigma para siempre. Estoy hablando de una construcción que en realidad cuyo fin tenía la crueldad, ¿verdad? Un espectáculo cruel hoy en día se transforma en otra cosa sin perder su identidad. Exacto. Es lo que nosotros generalmente decimos reciclar o volver a ciclar. Volver a girar, volver a ciclar. Es el concepto de darle un nuevo contenido a algo que tiene una carga histórica muy importante y que de alguna manera esta señora que estuvo durante muchos años en una siesta muy prolongada. ¿25 años estuvo cerrada? Estuvo, no, más tiempo. Pero de que no se podía ni ingresar a hacer ni siquiera una visita guiada, además. Bueno, quizás el historiador lo pueda confirmar mucho mejor que nosotros, ¿no? Claro, bueno, si empezamos, es importante señalar lo que era la corrida de toros. Antes que nada, qué significaba para la sociedad rioplatense de esas tradiciones ibéricas muy arraigadas, y era pasión de multitudes. La corrida de toros llevaba más aficionados que el fútbol en ese momento, y es lo que hoy sería el fútbol para nosotros. Tradiciones realmente fuertes, prohibidas desde 1890 en nuestro país, la ejecución del toro, y desde 1891 en Buenos Aires. Y ese complejo buscó justamente atrapar, traer, conquistar a ese público cautivo que no tenía una plaza de toros y llevarlos a Colonia. ¿Qué sucede? La empresa Mihanovich, la empresa Navegación, fletaba barcos para una pequeña plaza que había en Colonia, donde actualmente está la Intendencia de Colonia, con una capacidad de 3.120 espectadores. Y
como le fletaban todos los fines de semana los barcos, mandó a su hijo, a Nicolás Santiago, que es el empresario que luego hace la Plaza de Toros del Real, para que fuera a ver qué realmente sucedía en ese lugar. Y se da cuenta que Colonia no ofrecía los servicios que todos los turistas deseaban. Si uno quería una sopa, le daba una sopa fría, no tenía un lugar decente para tomarse un té. Y ahí vieron una gran beta, y era hacer la Niza del Río de la Plata. Y es así que comienza este emprendimiento en diciembre de 1908 con la solicitud a lo que era la Junta Económica Administrativa de Colonia en ese momento, y donde comparan al Real de San Carlos con Ostende en el Mar del Norte, con Biarritz y puntualmente con Niza. Generar esa atracción que en la Plaza de Toros viene a ser el alma de eso, pero es un complejo turístico, un establecimiento denominado Real de San Carlos, con hotel casino, frontón éuscaro, muelle, un tren que llevaba a los viajeros, casa de baños en el río, usina para generar todo lo que era la energía eléctrica para el complejo, un fiel de juegos atléticos, realmente un complejo. ¿Y cuál va a ser lo importante de Mianovich? Que va a ponerle el nombre de Real de San Carlos. Va a mantener ese nombre desde 1761. Real quiere decir campamento militar o campo militar. San Carlos en honor al rey Carlos III de España, y él se va a enganchar con lo que es el barrio, con lo que es esa población, y va a generar esa identidad Real de San Carlos que pasa a ser el desarrollo. Y acá la nobleza obliga en este caso, y esta historia, nosotros le hicimos una historia con futuro, va de la mano también de Conami, que es la empresa constructora que nos encarga la investigación. ¿Para qué? Para que se pueda presentar el dato histórico y llevarlo a lo que es el presente, que es espectacular y lo estamos disfrutando, y bueno, y proyectarlo hacia el futuro. Y pregunto también, y le pregunto, es una pregunta para los tres, ¿no? Sí, claro. ¿Cuán importante es la historia a la hora de ir a la arquitectura de aquella época para poder, porque ha cambiado muchísimo Sin duda, la arquitectura en general, cuando hablo de la ejecución? Sí, claro, por supuesto. Primero, resaltar que esto es una obra en conjunto entre la Intendencia de Colonia, que tuvo la valentía de llevar adelante esto, porque tiene costos que son muy importantes. Una parte sustancial de esos dineros para la inversión surgen de impuestos genuinos recaudados en el propio departamento, ¿ah? Fondos genuinos de la Intendencia, prácticamente la mitad de los costos, y el resto fondos aportados por OPP, un programa específico que nosotros, digamos, yo coordino, y el arquitecto fue director de obra de esta obra particular, el programa de desarrollo y gestión subnacional. Y para que tengamos una idea del volumen de inversión, estábamos cerrando los números hace unos días, y son 334 millones de pesos de inversión. Prácticamente vamos a andar ahí en 8 millones de dólares. Pero lo importante de destacar esto es que es un programa que está dedicado enteramente a los gobiernos departamentales. Es un programa específicamente, verdaderamente descentralizador de las políticas públicas hacia el interior del Uruguay. Es de los programas que tenemos en OPP más longevos, más antiguos, con fondos financiados del Banco Interamericano de Desarrollo, y que brinda una cantidad de posibilidades desde el punto de vista de inversión a los 18 departamentos del interior del país. Bajo este programa, yo quiero resaltarlo, no solo tuvimos esta obra que es emblemática para el propio programa, el Real de San Carlos, la recuperación del Real de San Carlos, pero por ejemplo, hace poco inauguramos, hace 15 días, el residencial estudiantil en la ciudad de Tacuarembó, también una obra emblemática hecha por la misma empresa, por Conami, con una calidad excepcional. Ayer acabamos de firmar el contrato de la recuperación del Teatro Escayola en la ciudad de Tacuarembó. Qué lindo. Vamos a recuperar un bien patrimonial, al igual que para el norte del país, un verdadero acervo cultural. El Museo de la Piedra Preciosa en Artigas, o sea, hay muchas obras que de pronto a veces no se conocen tanto y uno se ve impactado por las cámaras y los flashes de esta en particular. Pero también son importantes. Pero que son muy importantes. Y generan sentido de pertenencia no solo en los lugares en los que ocupan, sino en todos, ¿no? Que nos dan ganas de ir a visitar. Yo recuerdo que a esta plaza, por eso decía hasta cuándo había estado habilitada, recuerdo que con la escuela fui y todavía se podían hacer visitas guiadas en mi viaje de sexto. Pero es un lugar al que solíamos ir a visitar, y en lo que tiene que ver con la parte arquitectónica, un poco lo que decía Cairo, me gustaría saber en qué condiciones se encontraba, qué trabajo se tuvo que hacer para mantener su esencia,
¿cómo decía usted? ¿Volver a ciclar? Volver a ciclar. Volver a la vida. Y además que hay una ruina que está en especie de consolidada, se le dice así, que no se tocó, digamos, de alguna manera y que se puedan hacer visitas guiadas. Cuéntanos un poco cómo fue ese trabajo. Un poco lo que Cairo planteaba de cómo nos enfrentamos a ese proyecto y respetando la historia, ¿no? Es una obra que tiene una carga histórica muy grande. Desde el inicio del proyecto, el arquitecto De Benedetti, que es el director de patrimonio en la Intendencia de Colonia, que es el proyectista de la obra, siempre intentó mantener esa historia. De hecho, hubo unas charlas con unos asesores catalanes, que fue la empresa de BAC, la que se encargó de determinar el estado de la estructura. Y dentro de las ideas era mantener esa ruina consolidada que tú hablas, la fachada como estaba. Era imposible. O se reconstruía la fachada total o no había proyecto de plaza. Entonces, la famosa horma de ladrillo, cuando ustedes vayan, la van a ver reconstruida a como estaba antes. Y ahí está un poco el diálogo con la historia y el respeto a la historia. El diseño que tiene la fachada es el diseño que tenía en el año 1900. Pero los ladrillos los tuvieron que hacer especialmente, porque los ladrillos, negro, creo que se llamaba así. Los ladrillos se mandaron a hacer especialmente, ¿sí? Después de varias muestras que nos presentó la empresa Konami, dimos con una que yo los desafío a que se paren y nos digan cuál es el nuevo y cuál es el viejo. ¿Qué características tiene? Es un ladrillo de época, es un ladrillo bastante grande, un ladrillo bastante pesado, no tiene mucha relación con el ladrillo que conocemos habitualmente, es un color muy particular, pero para que tengan una idea empezamos desde un ladrillo violáceo hasta un ladrillo que es un color cremita arena que se mimetizó perfectamente. Cuando hicimos el hidrolavado de las fachadas, que fue simplemente hecho con agua y hipoclorito, la interacción que quedaron los dos es una cosa que es increíble. Teníamos el temor de no dar, pero se dio con el color y la horma uno la mira, salvo algunos lugares donde Walter siempre la define como la vieja señora con cicatrices a la plaza. Es una frase patentada por él que queda para la historia dentro de las anécdotas. Se ve la parte vieja, obviamente, se nota la parte nueva, pero hay sectores donde es imperceptible. El peso de la historia está presente, como tú bien decías, la parte de ruina consolidada son los 2/3. Simplemente ahí lo que se hizo fueron operativas en la estructura metálica para mantenerla en pie, para que se pueda circular a nivel de visitas guiadas. Las gradas son las gradas originales, en el estado original, simplemente una limpieza, pero es la grada original. Y el tercio, que es el que da sobre Avenida Vianovich, que es la entrada, ahí sí, se trabajó la estructura desde cero, se refuncionalizó la estructura y se pusieron gradas nuevas. Se retiraron las gradas originales, se completaron lugares en la parte consolidada y se colocaron gradas nuevas. Sobre eso, 1928 butacas, que es la capacidad exacta que tiene la plaza, y debajo de ese graderío tenemos 4 locales, que obviamente hablan de la impronta del siglo XXI, ¿no? Una sala de convenciones, un futuro restaurante, un museo taurino, una tienda de merchandising y 2 volúmenes de servicios. Baño femenino, masculino, baños de discapacitados. Flanqueados en el medio por esa entrada señorial de la puerta 1, en el intermedio a 5 metros de altura el palco presidencial, donde estuvo el señor presidente y el señor intendente, y en el nivel 10 tenemos el deambulatorio, que es toda la parte de paseo, donde uno perfectamente ve el ruedo, ve hacia el Río de la Plata, bueno, la foto tradicional del arco de Puerta 1, la avenida Mianovich. Un poco ese es el programa. Tenemos 2 locales comerciales en ambas puertas laterales y, bueno, una parte administrativa, una sala de control, cuestiones necesarias en esta época. Uno escucha el entusiasmo de ustedes cuando describen la obra y no quiero saber lo que fueron esas cabecitas las primeras noches después de que supieron que tenían ese desafío por delante. Y realmente me parece maravilloso el componente artístico que tiene la profesión de ustedes, la arquitectura. Marcelo, cuando hablabas de la prohibición de las corridas de toros, ¿fue por un tema humanitario o era una muestra, una señal de una emancipación de la cultura española para lograr la independencia total de este territorio? Bien, no. Puntualmente hay un momento clave que es 1888. Aquí, en la plaza de toros más grande que existió en nuestro país, que era la Plaza de Toros de la Unión, con un aforo de 12.000 personas, el torero español, nacido en Sevilla, en Játiva, que era Joaquín Sanz Almenar, conocido como Punteret, recibió una cornada y a los 2 días murió. Eso desencadenó en la opinión pública un efecto adverso total. También había una gran impronta de lo que era la Sociedad Protectora de Animales, pero también estaba la famosa tradición ibérica y muchas familias españolas. Y generan que en 1890 se decrete la prohibición de las corridas de toros. ¿Qué sucede? La corrida de toros es con el toro integral, con sus cuernos libres, y se ejecutaba la muerte del toro. A partir de ahí comenzaron las ferias de Sevilla, donde
se prohibía matar el toro. Y eso nos traslada a que en Colonia, en el Real de San Carlos, jamás se mató un toro. 0 toro muerto, estaba prohibido. Y tenía que tener su cornamenta con una protección que se conoce con el nombre de emboladura. Pero ¿qué pasa? En el Real, por ejemplo, la tradición estaba tan arraigada que cuando se inaugura, que es el 9 de enero de 1910, un domingo, siempre lo comparo con el Messi de los toreros. El que viene es el mejor torero del mundo de la primera década de 1900. Había un escalafón torero donde cada año se anotaban las cantidades de corrida y la cantidad de animales muertos, y el mejor torero del mundo en la primera década de 1900 fue Bombita Torres, Ricardo Torres, que era un torero excepcional, el mejor torero del mundo, que va a ser la corrida inaugural en el Real de San Carlos. 12 toreros españoles participaron en los 3 años que existieron las corridas, 1910, 11 y 12, donde se realizan 32 corridas oficiales y se utilizan solo ganaderías españolas. El ganado, el toro, en este caso de lidia, tiene lo que se llama el trapío, que reacciona a lo que es el estímulo, y el estímulo está dado por el castigo. El castigo se le daba con el picador, que es una gran vara, viene a caballo y lo pica, que a su vez lo hace enfurecer al toro, pero también lo va debilitando. Y luego se colocaban reiletes o banderillas en el lomo, que es parte de ese espectáculo, y supuestamente eso estaba prohibido por ley. Pero ¿qué sucede? Si el toro no tiene ese estímulo, no va a cometer. Y resulta que ahí sería como un toro manso. Entonces perdería efectividad de lo que era la corrida. Y más si no se podía ejecutar al toro, que era lo que se llama, es la suerte suprema, y es lo que también atrae a ese tema de la tauromaquia, cuando la muerte del toro. Porque el torero también es conocido como matador. Acá era una gran parodia y lo comparamos a los partidos de homenaje, por ejemplo, en Punta del Este, donde están las mejores figuras, pero no se juegan, no se juegan la pierna en cada jugada. Bueno, era algo similar. Era una parodia, era un centro turístico, pero tenía todo lo mejor. ¿Qué va a suceder? Que el 16 de diciembre de 1912 va a llevar a prohibir las corridas, en este caso la Feria de Sevilla, donde se producía el castigo, y se va a caer el alma mater de ese complejo, y si bien se va a sustentar con el Hotel Casino y con el Frontón Éuscaro, estaba condenado a la muerte. Nosotros le llamamos en el libro el proceso de ruinas y desolación, que terminan, y ahora contesto tu pregunta hoy, hace unos 20 años atrás, cuando la plaza ya no se permitía el acceso, y en el 2013, el 4 de enero, luego de una gran tormenta, se cae parte de la fachada de la puerta principal, al costado de la puerta principal, y estaba realmente condenada. Y es así que surgió un movimiento popular en Colonia, Abracemos la Plaza de Toros, sin banderías políticas, solo con la bandera uruguaya, que ellos pretendían abrazar a un amigo que estaba agonizando. Y era así que primero fueron 9 personas, después 90, después se sumaron las escuelas, y se llegó a crear esa conciencia que la parte política, más la económica, que era fundamental, más el deseo popular de rehabilitar ese centro. Y evidentemente que acá está dividido la concepción del tema taurino. Hay gente que le gusta y hay gente que no. Pero acá lo que se reivindica es el centro cultural como tal, lo que fue la Plaza de Toros. Y lo importante es que tampoco se ejecutó nunca un toro ahí. Entonces Colonia también tiene ese logro, que bueno, es una plaza donde nunca murió un toro. Nos tenemos que despedir, pero generalmente Trini siempre tiene una última pregunta. Sí, ¿cómo sabes? No, porque tenemos que cerrar, pero me gustaría brevemente que nos puedan decir qué actividades va a haber, qué expectativas hay a partir de ahora. Estamos en pleno diciembre, se viene el verano, los turistas que van a comenzar a llegar. Bueno, a ver, Colonia está haciendo un esfuerzo muy importante en poder dotarla de actividades. Sabemos que este fin de semana fue un fin de semana de fiesta. Colonia toda vivió una fiesta con una serie de espectáculos allí y en el resto de la ciudad, pero también es bueno mencionar que hay una licitación en curso donde se quiere contratar a una empresa, a un consorcio específico que desarrolle todos los eventos futuros que allí se van a llevar adelante. Y, perdón. Hoy se puede visitar. Hoy se puede visitar. Bien. Esa licitación de la que habla Guillermo abre el 15 de marzo. Por suerte ya interesados en la vuelta. La idea es una gestoría privada que se encargue a partir de un plan de negocios del, digamos, el funcionamiento integral de la plaza. Bien. Como te decía hoy dentro del programa, se piensa que haya un restaurante que va a ser de ese gestor
un nuevo llamado, una sala de convenciones y dentro del ruedo los espectáculos variados porque tenemos un ruedo de 50 metros de diámetro que permite desde actividades deportivas hasta espectáculos como el otro día. Y te redondeo un poco lo que planteaba él de la caída del muro. El respeto por la historia está que los ladrillos originales de la fachada que cayeron quedaron integrados a la obra en el lugar que cayeron. ¿Cómo se pueden coordinar las visitas guiadas? Las visitas actualmente a partir de hoy es por Ticantel, donde hay un horario de 10 a 18 horas que lo coordina la Dirección de Turismo de la Intendencia de Colonia. Y bueno, se puede ingresar 1 hora y media es el recorrido con guías turísticos de la Asociación de Guías de Colonia. Se van a visitar las gradas también y bueno, los 4 espacios que están actualmente para esa visita, entre ellos el museo, el avance de obras. Hay una zona que es de las bodegas de Colonia que integra también el arte y también se puede visitar. Y bueno, los esperamos y sería un gran honor que nos visitaran. ¿Están las visitas? No, yo pero cuando vayamos no recibe. Yo colaboro como buen coloniense y como pueblo chico a la Asociación de Guías en la capacitación. Por ejemplo, yo a veces escucho y hay cosas que se dicen datos cerrados, que se repiten. Bueno, acá lo que tratamos de hacer es dar la historia, no falsear la historia, como decimos. Claro. Y bueno, y colaborar porque digo, nos conocemos todos y es importante que esto sea para sumar. Si me permiten, para culminar, 30 segundos más, un profundo agradecimiento a todos los que hicieron posible esto, ¿tá? Desde los proyectistas, obviamente la Intendencia de Colonia, impulsor genuino de toda esta gran obra, al Intendente Moreira, a todo su equipo técnico, a los arquitectos directores de obra, que aquí por suerte tenemos la presencia de uno, a mi equipo del PDGS en OPP, bueno, en fin, a la empresa constructora, a los obreros, a una cantidad... A los contribuyentes, que usted los nombraba hoy al principio, ¿verdad? Por supuesto, que con sus dineros hicieron posible esto, esta maravilla. Así que bueno, es justo reconocerlo. Muchas gracias. Marcelo Díaz, y felicitaciones. historiador, arquitecto Guillermo Bordoli y arquitecto Julio Brancati, muchas gracias por esta visita y esta conversación y gracias por esta obra también. Muy amables. Gracias a ustedes. Seguimos adelante con La Mañana en Casa, por favor.